California, Nueva York y 7 estados más anuncian sus propios planes para volver a la normalidad. Gobernadores de California, Nueva York y otros 7 estados se rebelan contra Trump y compiten por ver quién reabre Estados Unidos. 9 gobernadores han creado planes conjuntos que les permitan retomar la actividad económica con el menor riesgo para la salud de los estadounidenses. Estados Unidos, con 558.999 casos confirmados y 22.154 muertes, es el epicentro de la pandemia. Los gobernadores de California, Nueva York y otros 7 estados anunciaron sus propios planes para volver a la normalidad pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentó zanjar este lunes cualquier polémica sobre una reapertura del país al indicar que esta será una decisión suya y no de los gobernadores. Con el propósito de crear conflictos y confusión, algunos medios de noticias falsas están diciendo que es decisión de los gobernadores abrir los estados y no del presidente de Estados Unidos. Y del gobierno federal, escribió Trump en su cuenta de Twitter. Que se entienda completamente que esto es incorrecto, sentenció. Es la decisión del presidente y por muchas buenas razones. Una decisión mía, en conjunto con los gobernadores y el aporte de otros, se tomará en breve, remató sin mayores detalles. Las palabras de Trump coincidieron con la iniciativa de varios gobernadores demócratas que, sin esperar directrices del gobierno federal, se han unido este lunes para elaborar planes conjuntos que les permitan retomar la actividad económica con el menor riesgo para la salud y de contagios. En la costa este, Nueva York y otros 5 estados anunciaron que elaborarán un plan conjunto para retomar la vida social y reactivar la economía de manera segura, gradual y coordinada para evitar un repunte de infecciones por el coronavirus. Se trata de Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania, Delaware, Rhode Island y Nueva York, 6 estados que, como subrayaron sus gobernadores en una rueda de prensa telemática, son vecinos y se encuentran estrechamente conectados. En este sentido, el gobernador de Connecticut, Ned Lamont, hizo mención al corredor de transporte que conecta especialmente Nueva York, Nueva Jersey y su región, y explicó que los principales focos de expansión del virus están vinculados con las vías de comunicación que unen los 3 estados. En el corredor formado por la carretera interestatal 95 y el tren, Metro North, tenemos cientos de miles de personas que continuamente vienen y van entre Nueva York y Connecticut. Es un corredor de comunicación, pero también es el corredor del COVID-19 y es por eso por lo que es tan importante que trabajemos juntos en esto, dijo. Mientras en la costa oeste de Estados Unidos, los gobernadores de California, Oregón y Washington informaron de un acuerdo similar para trabajar de forma compartida la estrategia de lucha contra el coronavirus causante del COVID-19 y buscar fórmulas para reabrir la economía de la región, indicó la oficina del responsable californiano, Gavin Newsom. En otra de las noticias, Trump insiste en que tiene autoridad de ordenar reapertura. Conforme agencia de prensa aparte, el presidente Donald Trump insistió el martes en que él tiene la autoridad de ordenar la reapertura de la economía y rechazó las objeciones de gobernadores, comparándolos con una tripulación que se alza contra el capitán de un barco. Gobernadores tanto demócratas como republicanos expresaron alarma por las declaraciones de Trump de que él tiene la autoridad máxima para levantar restricciones como el cierre de negocios o la imposición de normas de distanciamiento social vigentes a raíz del coronavirus. Trump, por su parte, se expresó encantado de pelear con funcionarios estatales, particularmente los de estados gravemente afectados gobernados por demócratas que han expresado temores de que un levantamiento de las restricciones llevará a un resurgimiento del virus. Trump está ansioso por reactivar la economía y dejar la crisis atrás, y se ha estado reuniendo con sus asesores sobre maneras de levantar las normas de distanciamiento social que expiran a fin de mes. Sin embargo, repetidamente se ha negado a revelar la fuente de su reclamo sobre poderes presidenciales absolutos, a pesar de las limitaciones establecidas en la Constitución. Cuando alguien es presidente de los Estados Unidos, su autoridad es total. Los gobernadores lo saben, expresó el mandatario en la Casa Blanca. En realidad, gobernadores de ambos partidos dejaron en claro que están en desacuerdo con eso y han destacado que la responsabilidad máxima por la seguridad en sus estados recae en ellos, y que ellos decidirán cuándo están dadas las condiciones para reanudar la actividad económica. La posición del presidente es absurda, declaró el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, que es demócrata, el martes en el programa CBS This Morning. Eso no es lo que dice la ley, eso no es lo que dice la Constitución. No tenemos un rey, tenemos un presidente, añadió. El gobernador de Nueva Hampshire, Chris Sununu, quien es republicano, declaró a CNN. Todas estas órdenes ejecutivas son órdenes ejecutivas del Estado y por lo tanto dependerá del Estado y del gobernador revocarlas. Si bien Trump ha emitido recomendaciones nacionales para que la gente se quede en sus casas, han sido los gobernadores y líderes locales los que han aplicado restricciones obligatorias, como el cierre de negocios y escuelas.
Algunas de esas instrucciones conllevan multas u otras penalidades, y en algunas jurisdicciones se extienden hasta el verano. Trump ordena suspender los fondos de Estados Unidos a la OMS. Porque OMS teme rebrote mortal si se levanta confinamiento rápido. Ordeno a mi gobierno suspender los fondos a la OMS mientras reviso su conducta para determinar el rol de la organización y su grave mal manejo y encubrimiento de la expansión del coronavirus, anunció Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. Según el mandatario, la entidad internacional no hizo un buen trabajo para alertar al mundo sobre el peligro del virus. La OMS no logró obtener, examinar y compartir información de forma oportuna y transparente sobre el coronavirus, comentó. También criticó la desastrosa actitud de la OMS de no oponerse en las restricciones de los viajes desde China y otras naciones, lo que fue una posición peligrosa y costosa. La OMS, en su historia, ha hecho un buen trabajo. Desafortunadamente, aquí no le dio al blanco, dijo Pompeo, refiriéndose a la actual pandemia, en una entrevista con el programa radial Good Morning Orlando. Pompeo añadió que se van a asegurar que todo lo que impulse se haga bien, funcione y mantenga seguros a los estadounidenses y a todos. La agencia de noticias AFP dijo que el gobierno estadounidense cree que la OMS se basó demasiado en las cifras oficiales chinas después de que el nuevo coronavirus, cuyo nombre oficial es SARS-CoV-2, apareciera en la ciudad de Wuhan. La OMS, citando a médicos chinos, dijo en las primeras semanas que no tenía información de que la transmisión se hiciera entre humanos y elogió la transparencia de Pekín, recordó AFP. Trump, por su parte, ha sido uno de los mandatarios más criticados por el manejo que le ha dado a la emergencia sanitaria. En un principio, entre enero y febrero, dijo que tenían controlada la situación, que la emergencia la estaban inflando, que era algo pequeño y que todo pasaría rápido. No obstante, finalizando marzo, su discurso empezó a cambiar y ese giro de 180 grados se acentuó con el liderazgo alcanzado por su país en el listado de los más afectados. Así las cosas, restringió vuelos, cerró centros educativos y ordenó distanciamiento social hasta el 30 de abril. Estados Unidos y la eurozona sufrirán las recesiones más duras desde la Gran Depresión, según FMI. Los efectos adversos de la pandemia en la economía serán generalizados y ninguna economía desarrollada logrará esquivar la recesión, incluyendo todas las europeas y americanas, así como Japón, Corea del Sur, Australia, mientras que la mayor parte de las emergentes y en desarrollo también sufrirán caídas del PIB. En la última edición de su informe Perspectiva Económica Mundial, la institución internacional advierte de que la crisis actual, a la que denomina Gran Reclusión, no es como ninguna anterior y tendrá un impacto mucho mayor que la provocada por la gran recesión durante la crisis financiera de la pasada década. El impacto de la pandemia de COVID-19 y de las medidas de contención implementadas arrastrarán a la práctica totalidad de las economías mundiales a la recesión en 2020, con particular intensidad en los países desarrollados, donde la eurozona y Estados Unidos registrarán una caída del PIB del 7,5% y del 5,9%, respectivamente, según las nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional, FMI. En la última edición de su informe Perspectiva Económica Mundial, la institución internacional advierte de que la crisis actual, a la que denomina Gran Reclusión, no es como ninguna anterior y tendrá un impacto mucho mayor que la provocada por la gran recesión durante la crisis financiera de la pasada década. Los efectos adversos de la pandemia en la economía serán generalizados y ninguna economía desarrollada logrará esquivar la recesión, incluyendo todas las europeas y americanas, así como Japón, Corea del Sur, Australia, mientras que la mayor parte de las emergentes y en desarrollo también sufrirán caídas del PIB, salvo un puñado de excepciones como China, más 1,2%, India, más 1,9%, o Indonesia, más 0,5%. De este modo, el FMI augura una caída del PIB de las economías avanzadas del 6,1% en 2020, que se recuperará solo en parte en 2021, con una expansión del 4,5%, frente al pronóstico de crecimiento del 1,6% en ambos ejercicios del pasado mes de enero. En el caso de las economías emergentes y en desarrollo, las nuevas previsiones del FMI apuntan a una caída del PIB del 1% en 2020, pero un fuerte rebote del 6,6% en 2021. En comparación con las anteriores proyecciones de expansión de 4,4% y del 4,6%, respectivamente. Recesión histórica en Estados Unidos y Europa. En el caso de la eurozona, las nuevas previsiones del FMI apuntan a una contracción récord del PIB del 7,5% en 2020, con una recuperación del 4,7% en 2021. En contraste con el pronóstico del pasado mes de enero, cuando el fondo anticipaba una expansión del 1,3% y del 1,4% respectivamente.
Entre las principales economías del bloque del euro, Italia y España son las que salen peor paradas en la revisión, con caídas del PIB del 9,1% y del 8%, respectivamente. Cuando el pasado mes de enero el FMI preveía para 2020 un crecimiento del 1,6% para España y del 0,5% para Italia. De cara a 2021, la institución proyecta un rebote del 4,8% de la economía italiana y del 4,3% en el caso de la española. Asimismo, Alemania ve recortada su previsión de crecimiento desde el 1,1% del pasado mes de enero hasta una caída del 7% en 2020, con una expansión del 5,2% el próximo año. Por su parte, Francia sufrirá este año una contracción del 7,2% para rebotar un 4,5% en 2021, cuando la proyección de enero apuntaba a una expansión del 1,3% en ambos ejercicios. Como consecuencia del drástico empeoramiento de la actividad, la tasa de paro de la zona euro, que arrancó 2020 en mínimos de la última década, escalará este año al 10,4% desde el 7,6% de 2019. Aunque, según el escenario base del FMI, en 2021 se corregiría parcialmente, hasta el 8,9%. En este sentido, el FMI pronostica un fuerte aumento del paro en España, desde el 14,1% de 2019 al 20,8% en 2020, que bajaría al 17,5% el próximo año, mientras que en Italia subirá al 12,7% en 2020 desde el 10% del año pasado y caerá al 10,5% en 2021. Respecto de Estados Unidos, las nuevas proyecciones del FMI contemplan una caída sin precedentes del PIB en 2020, cuando la mayor economía mundial retrocedería un 5,9%. Aunque un año después lograría recuperar solo una parte de la riqueza perdida, con una expansión prevista del 4,7%. La tasa de paro estadounidense, que durante los últimos años se había mantenido en mínimos considerados compatibles con el pleno empleo, se dispararía este año hasta el 10,4% para reducirse ligeramente al 9,1% en 2021, cuando en 2019 era apenas del 3,7%. Por su parte, Japón verá caer este año su PIB un 5,2% y se prevé que rebotará un 3% en 2021, lo que hará que su tasa de desempleo suba en 2020 al 3% desde el 2,4% del año pasado, para regresar en 2021 al 2,3%.